Soy la licenciada Patricia Stani, coordinadora de CETEC, consultorios privados de psicoterapia cognitiva conductual ubicados en Córdoba, capital argentina. Hoy les voy a hablar en este micro acerca del trastorno límite de la personalidad o también denominado trastorno borderline de la personalidad. Durante muchos años este trastorno ha sido poco conocido, muy mal diagnosticado debido a la información escasa en estadística, en frecuencia y prevalencia del mismo, y en los países desarrollados se ha estudiado en los últimos 10 a 20 años. El trastorno borderline de la personalidad reúne características muy específicas, pero también presenta comorbilidades como por ejemplo la adicción o el abuso de sustancias, de drogas, alcoholismo, sexo desenfrenado, juego compulsivo, es decir, una serie de patologías o de conductas por las cuales generalmente la persona que padece un trastorno borderline de la personalidad comienza un tratamiento, por ejemplo en este caso para adicciones, y tarda a veces un promedio de 2 a 5 años en que el trastorno borderline sea efectivamente diagnosticado. La persona con un trastorno límite de la personalidad tiene sentimientos crónicos de vacío, de un vacío existencial, de una pérdida del sentido de las cosas, de una falta de motivación hacia tareas, hobbies, amistades. Es decir, esta sensación crónica de vaciamiento existencial lo lleva a estas conductas que generalmente pueden ser conductas adictivas que tienden a llenarlo o tapar ese vacío existencial crónico. La persona con un trastorno borderline tiene una impulsividad marcada por lo menos en 2 áreas de la personalidad y se manifiesta generalmente impulsivo en gastos, sexo, conducción temeraria, atracones de comida y otro tipo de conductas muy impulsivas. Son comportamientos típicos también los comportamientos agresivos hacia sí mismo, es decir, comportamientos o intentos amenazantes de suicidio o intentos de suicidio recurrentes, y los comportamientos de automutilación, por supuesto automutilaciones físicas, son un componente importante a tener en cuenta en un paciente cuando se le diagnostica un trastorno borderline de la personalidad. Debido a todo esto, estas personas mantienen vínculos muy bruscos, muy ciclotímicos y muy intensos con parejas, amistades y familiares, de tal manera que todos los esfuerzos giran alrededor a evitar o a no sentir un abandono, de quedarse solos o ser abandonados en una forma real o en una forma imaginaria. Si un individuo tiene estos episodios de impulsividad, irritabilidad, ansiedad, y dura un tiempo aproximadamente de un promedio de 1 año, con sentimientos de vacío crónico y este tipo de conductas impulsivas descontroladas, es probable que se le diagnostique entonces un trastorno borderline de la personalidad. La psicoterapia cognitiva conductual, como decimos siempre, es la primera elección en un trastorno borderline de la personalidad, no solamente para tratar este problema o esta patología de la personalidad, sino también
todas las patologías que surgen como comorbilidades de esta enfermedad.